Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, especialmente a todos los fans de las series turcas y por supuesto, a los que aman el romance y las historias de amor que traspasan la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar a todos, que nos robó el corazón y que, aunque ya no estén juntos en la vida real, siguen dando mucho de qué hablar. Sí, exacto. Hoy vamos a analizar la alegría de Hande Erçel y cómo Kerem Bürsin logró conquistarla y hacerla sonreír, y mucho más. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis, chismecito sano y por supuesto, mucho amor por esta pareja icónica. No se pierdan ningún detalle. Y antes de que empecemos, les hago una petición especial: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades, el chisme bueno y todo lo que nos apasiona. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Bueno, como ya les dije, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande es una actriz turca increíblemente talentosa y guapísima, conocida por su papel en Love is in the Air, entre otras series. Kerem, por su parte, es un actor turco-estadounidense con un carisma impresionante y también protagonista de Love is in the Air, donde, por supuesto, conoció a Hande. La magia de esta pareja no solo residió en la química que tenían en la pantalla, sino que también traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Y eso, amigos, es algo que nos encanta. La forma en la que se miraban, las risas, los pequeños gestos, todo nos indicaba que algo más estaba sucediendo. Y así fue. Durante las grabaciones de Love is in the Air, la chispa se encendió y comenzaron una relación que hizo vibrar a sus fans en todo el mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que conquistó a Hande Erçel de Kerem Bürsin? ¿Qué hizo que esta hermosa actriz se sintiera tan feliz y radiante? Vamos a analizarlo a fondo. Prepárense para un análisis detallado porque la historia de amor de Serkan Bolat y Eda YLDZ no es algo que podamos simplificar. *** La conquista, un análisis profundo de la relación Hande y Kerem ***. Para entender completamente la alegría de Hande Erçel en su relación con Kerem Bürsin, debemos sumergirnos en los diferentes aspectos que construyeron su vínculo y alimentaron su felicidad. No se trata solo de la chispa inicial, sino de la construcción de una relación sólida y basada en el respeto y el amor. ***1. La admiración y el respeto mutuo, la base sólida ***. Empecemos por el cimiento de su relación, la admiración y el respeto mutuo. Este es el ingrediente secreto para cualquier relación exitosa, y en el caso de Hande y Kerem, fue algo evidente desde el principio. Kerem, en numerosas entrevistas y apariciones públicas, siempre expresó su profunda admiración por Hande. No solo destacaba su belleza física, que es innegable, sino que también enfatizaba su inteligencia, su talento actoral y su dedicación al trabajo. La veía como una persona con una gran capacidad para aprender y crecer, una cualidad que él mismo valoraba mucho. Kerem resaltaba la pasión de Hande por su profesión, el compromiso que ponía en cada proyecto y la forma en que se entregaba a sus personajes. La admiraba por su fuerza, su perseverancia y su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones. Hande, por su parte, siempre se mostró encantada por la personalidad de Kerem. Destacaba su honestidad, su bondad, su sentido del humor y, sobre todo, su carisma. Resaltaba su capacidad para conectar con la gente, su forma de ser genuina y su habilidad para hacerla reír. Hande apreciaba la forma en que Kerem la apoyaba, la animaba y la hacía sentir segura y querida. Admiraba su inteligencia, su curiosidad y su capacidad para ver el mundo de una manera diferente. Esta admiración mutua era evidente en la forma en que se miraban, en la forma en que se hablaban y en la forma en que se comportaban el uno con el otro en público. Se notaba que se respetaban, que se valoraban y que se sentían orgullosos el uno del otro. Este respeto mutuo fue la base sólida sobre la cual construyeron su relación, y es un ingrediente fundamental para que una pareja pueda superar los obstáculos y mantenerse unida a lo largo del tiempo. ***2. La complicidad, el lenguaje del corazón ***. La complicidad es ese lenguaje silencioso que solo las parejas que se aman verdaderamente pueden entender.
Es esa conexión especial que les permite comunicarse sin palabras, compartir risas, secretos y momentos íntimos de una manera única. Y Andy y Kerem tenían una complicidad que era palpable. Se entendían con una mirada. Podían saber lo que el otro estaba pensando o sintiendo. Con solo un gesto o una expresión facial. Se reían de las mismas cosas, compartían el mismo sentido del humor y disfrutaban de la compañía del otro de una manera que era evidente para todos los que los rodeaban. En las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, se podía ver cómo se divertían, cómo se apoyaban y cómo disfrutaban de los pequeños momentos juntos. Se les veía bailando, jugando, compartiendo comidas y simplemente disfrutando de la vida. Esta complicidad se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban y en la forma en que se reían juntos. Era una conexión profunda que iba más allá de la atracción física y que se basaba en una comprensión y un respeto mutuo. La complicidad es un ingrediente esencial para que una relación funcione. Permite a las parejas sentirse seguras, comprendidas y amadas. Les da la libertad de ser ellos mismos, sin miedo al juicio o a la crítica. Y en el caso de Andy y Kerem, esta complicidad fue una de las claves de su felicidad. **3. La risa, el remedio infalible **. La risa es un lenguaje universal que une a las personas y que tiene el poder de sanar y de fortalecer cualquier relación. La risa es un indicador de felicidad, y en el caso de Andy y Kerem, estaba presente en abundancia. Kerem, con su sentido del humor y su personalidad extrovertida, era capaz de hacer reír a Andy constantemente. Tenía esa capacidad innata de encontrar el lado divertido de la vida y de contagiar a los demás con su alegría. Vimos muchas fotos y vídeos donde se les veía riendo a carcajadas, compartiendo bromas y disfrutando de la vida. La risa es una de las mejores medicinas, y la capacidad de hacer reír a alguien es algo muy valioso. Demuestra la conexión, la confianza y el afecto que existe entre dos personas. La risa crea un ambiente de alegría y de relajación, lo que permite a las parejas sentirse más cómodas, más seguras y más unidas. Y en el caso de Andy y Kerem, la risa fue un elemento fundamental de su relación. Les ayudaba a superar los obstáculos, a disfrutar de la vida y a fortalecer su vínculo. *4. El apoyo incondicional, un ancla en la tormenta *. En cualquier relación, el apoyo incondicional es fundamental. Saber que tienes a alguien a tu lado que te respalda en todo momento, que te anima en tus éxitos y que te consuela en tus fracasos, es algo invaluable. Y Andy y Kerem se brindaron este apoyo mutuo. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Estuvieron el uno para el otro en momentos difíciles, se animaron y celebraron sus éxitos. Cuando Andy estaba grabando una nueva serie o película, Kerem estaba allí para apoyarla, para animarla y para celebrar sus logros. Cuando Kerem estaba trabajando en un nuevo proyecto, Andy estaba allí para apoyarlo, para animarlo y para celebrar sus éxitos. Este apoyo incondicional no se limitaba a sus carreras profesionales. También se apoyaron mutuamente en sus vidas personales. Estuvieron el uno para el otro en momentos difíciles, como enfermedades, problemas familiares o cualquier otro desafío que se les presentara. Este apoyo incondicional es un ingrediente esencial para que una relación sea duradera y exitosa. Demuestra que se preocupan genuinamente por el bienestar del otro y que están dispuestos a hacer todo lo posible para que el otro sea feliz. *5. Autenticidad, la clave para una conexión verdadera *. En un mundo donde las apariencias a menudo importan más que la realidad, la autenticidad es un tesoro invaluable. Es la capacidad de ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y Andy y Kerem demostraron ser auténticos en su relación. Se mostraron tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. No intentaron fingir ser alguien que no son, sino que se mostraron honestos y transparentes en su relación. Se permitieron ser vulnerables, compartir sus miedos y sus inseguridades, y mostrarse tal y como eran sin temor a ser juzgados. Esta autenticidad les permitió construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Les permitió sentirse cómodos, seguros y amados. No hay nada peor que tener que esconder una parte de ti mismo para agradar a otra persona. Y en el caso de Andy y Kerem, la autenticidad fue una de las claves de su felicidad y de la fortaleza de su relación. *6. Los detalles, pequeños gestos, grandes significados *.
Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en una relación. No se trata de grandes regalos o de gestos espectaculares, sino de pequeñas acciones que demuestran que te preocupas por la otra persona y que estás pensando en ella. Y Kerem siempre tuvo pequeños detalles con Ande. Flores, sorpresas, mensajes cariñosos, gestos de cariño. Esos pequeños detalles, aunque parezcan insignificantes, demuestran que te preocupas por la otra persona y que estás pensando en ella. Son los pequeños detalles los que hacen que una persona se sienta especial y querida. Estos detalles pueden ser tan simples como enviar un mensaje de buenos días. Dejar una nota de amor en la almohada o preparar una cena especial. Son esas pequeñas acciones las que demuestran que te importa la otra persona y que estás dispuesto a hacer todo lo posible para hacerla feliz. *7. Felicidad, la prueba irrefutable ***. La felicidad es el objetivo final de cualquier relación. Es la alegría que se siente al estar con la persona amada, la satisfacción de compartir la vida con alguien que te hace sentir completo. Y la alegría que Ande irradiaba cuando estaba con Kerem era evidente para todos. Se le notaba feliz, radiante y llena de energía. Su sonrisa era más brillante, sus ojos brillaban y su forma de ser era más jovial y entusiasta. Cuando una persona está enamorada y feliz, eso se nota en su rostro, en su sonrisa y en su forma de ser. La felicidad es contagiosa y es algo que todos buscamos en una relación. Es la prueba irrefutable de que la relación es sólida, que hay amor y que hay una verdadera conexión entre dos personas. Y en el caso de Ande y Kerem, la felicidad era algo que se podía ver y sentir. *8. Madurez y respeto, el legado de un amor que dejó huella ***. Aunque la relación entre Ande y Kerem no duró para siempre, creo que es importante recordar lo bonito que vivieron, lo mucho que se quisieron y la huella que dejaron en todos nosotros. A pesar de su ruptura, demostraron madurez y respeto mutuo, y eso es algo que también hay que valorar. La forma en que manejaron su separación, sin escándalos ni dramas, fue admirable. Demostraron que el amor, incluso cuando termina, puede dejar un legado de respeto y de cariño. Conclusión. La fórmula de la felicidad Ande Kerem ***. En definitiva, la alegría de Ande Erçel, tal y como la vimos mientras estuvo con Kerem Bürsin, fue el resultado de una combinación de factores: admiración, respeto, complicidad, risas, apoyo incondicional, autenticidad, pequeños detalles y sobre todo, amor. Kerem logró conquistarla y hacerla sonreír con su personalidad, su carisma y su forma de ser. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos buscar en nuestras relaciones. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor verdadero es posible, que la felicidad se puede encontrar en las pequeñas cosas y que el respeto, la admiración y la complicidad son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya recordado lo bonito que fue verlos juntos. La historia de Ande y Kerem es una inspiración para todos los que creemos en el amor y en la posibilidad de encontrar a alguien que nos haga sentir felices y radiantes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación de Ande y Kerem, qué es lo que más les gustó de ellos como pareja y si creen que alguna vez puedan volver. Me encanta leer sus comentarios y responderles. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Un like siempre me ayuda a saber que les gusta mi contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.